Teniendo sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ustedes saben que el tema de esta carta es el gozo. En esta obra el mensaje lo hemos titulado Vivir gozosamente. Bueno, en realidad la búsqueda de la felicidad es una cuestión de elección. Usted elige ser feliz. Ahora, es imposible ser realmente feliz si no conocemos a Dios, si no tenemos una relación con Él, si en nuestras vidas no está el gozo que resulta de haberle conocido. No podemos confundir lo que es gozo con felicidad. La felicidad es algo externo. La felicidad muchas veces suele depender de las circunstancias. En otras palabras, que si lo que me sucede externamente es favorable, por ejemplo, tengo salud, tengo dinero, tengo los problemas resueltos, entonces soy feliz. Entonces sucede que cuando las cosas cambian, esa felicidad se muestra muy frágil, porque depende de lo externo. El gozo es diferente, el gozo es algo interno. El gozo es el resultado de una relación con el Dios vivo, de conocer que Dios no es un concepto o una idea religiosa, de que Dios es real, es una persona que nos ha amado y nos sigue amando. Nos amó al enviar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando usted y yo pensamos en estas dos cosas, número uno, que nuestro problema ha sido resuelto, el problema principal que tenemos los seres humanos es el pecado. Saber que nuestros pecados han sido perdonados, y en segundo lugar, que nuestro destino eterno es en el cielo, es suficiente para vivir con gozo. Y vuelvo a decir, es algo que viene de nuestro interior hacia afuera. Una persona gozosa va a ser una persona feliz, pero no toda persona que se cree feliz tiene gozo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a buscar en Filipenses capítulo 1, donde encontramos este pasaje que habla del gozo y donde vamos a compartir algunas ideas. Ahora permítanme nuevamente a presentarles el autor de esta carta. Un hombre llamado Pablo. Este hombre tenía dentro de sus planes ir a la ciudad de Roma a predicar el Evangelio. Quería compartir allí su esperanza, su fe con el emperador mismo, con Nerón. Ahora, estos sueños y estas aspiraciones no se lograron cuando Pablo quería. En lugar de eso, terminó preso en Roma. Él era un ciudadano romano. Tenía todo el derecho a apelar a César y a esperar, en consecuencia de su apelación, una audiencia con el César para que se tratara su asunto. En lugar de eso fue arrestado. Lo arrestaron ilegalmente en Jerusalén. Su caso se presentó ante la corte totalmente distorsionado. Era una burla. Le acusaron de muchas mentiras. Le acusaron indebidamente de ser un renegado egipcio, enredado en una especie de maquinaria política. Al final se le otorgó un viaje a través del Mediterráneo, y ustedes conocen la historia en el libro de los Hechos. ¿Solo para qué? Para encontrarse en medio de una tormenta y naufragar. Cuando finalmente llega a Roma, es encarcelado y virtualmente olvidado durante 2 años. Piense que no estamos hablando de un maleante, no estamos hablando de un terrorista, de un asesino. Estamos hablando de un hombre de Dios que el único propósito que tenía era servir a Dios y compartir la palabra de esperanza con tantas personas que la necesitaban. Ahora, si buscamos la palabra víctima en el diccionario, el retrato del apóstol Pablo debería aparecer junto a ella. Si había alguien que tenía todas las razones del mundo para andar amargado, ese era Pablo.
Porque mire, si usted y yo hacemos algo malo y en consecuencia recibimos el mismo mal que hicimos, bueno, no nos queda de otra que aceptarlo. Pero yo he dicho muchas veces que es una pastilla, una píldora muy difícil de tragar cuando nosotros andamos en el camino de la obediencia, sirviendo a Dios, no perfecto, pero obedeciéndolo, y recibimos el mal. Uno puede llegar a pensar: Dios, ¿te olvidaste de mí? ¿Cómo es posible? Esa gente que dice que tú no existes tendrá razón, porque mira, Señor, ¿dónde estoy ahora? Es difícil. Pablo tenía razones para quejarse, amargarse, rebelarse. Y la carta a los filipenses es la carta más gozosa que podemos leer en toda la Biblia. Vemos a Pablo como un ejemplo para nosotros de lo que significa vivir con gozo. Y si usted se está preguntando eso en esta noche, quiero que me acompañe, porque les voy a dejar algunas ideas de lo que vemos en la vida de Pablo y de lo que significa realmente vivir con gozo. Primero, vivir una vida gozosa es estar confiado, aun cuando tenemos razones para considerarnos una víctima. Segundo, vivir gozosamente es estar gozoso a pesar de otros. Tercero, vivir gozosamente es estar lleno de esperanza sin tener en cuenta la incertidumbre del futuro. Número 4, estar gozoso es estar contentos porque Cristo es lo esencial. Vamos a ir sobre cada una de estas ideas. En realidad no son 3, son 4 ideas. Y quiero que me acompañen para poder ver lo que significa una vida gozosa. Número 1, dije que es estar confiado aun cuando se es víctima. Dice la palabra en Filipenses 1, del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han redundado o que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor sin temor. Aquí yo no veo quejas. No me suena como un tipo que se está lamiendo las heridas. Aquí Pablo no está asistiendo a un homenaje que le están dando por lástima. No. Está sentado allí el hombre y está con unos grilletes de hierro en sus brazos, encadenado, como era la costumbre, a un soldado romano. Y este hombre dice que lo que le está pasando ha redundado, o sea, ha resultado en progreso para el Evangelio. Es alguien que no tiene puesta la mirada en lo malo que le está ocurriendo, sino en cómo Dios está usando eso negativo según la perspectiva humana y lo está usando para su gloria y para expandir el Evangelio. Él consideraba que la situación que tenía le había abierto un camino para que muchas personas pudieran llegar a conocer a Jesucristo. En lugar de mirar a ese guardia al que él estaba encadenado y mirarlo así y decir: tengo deseos de que te desaparezcas, y si yo puedo ayudarte, mejor todavía. No. Él no estaba mirando a ese hombre como una maldición, no estaba mirando a ese hombre como un obstáculo. Él estaba mirando a ese hombre como una oportunidad. Estaba mirando las cadenas y la prisión como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué?
para compartir la palabra, y no solo con él, dice que quería hacerlo ¿con quién? Con todo el pretorio. El pretorio era todos los soldados, todas las barracas, que todas las personas pudieran creer y escuchar de Dios. Y déjenme decirle que cuando una persona como Pablo habla de Dios, se gana la atención de la gente. Porque usted tiene a alguien ahí que tiene todas las razones para andar amargado y lo ve con gozo diciendo que Dios es bueno. ¿Qué dirá la gente? Este tipo indudablemente tiene algo que yo no tengo. El evangelio en el que él cree es grande. Ahora, ¿cómo una persona puede actuar como Pablo? Bueno, yo creo que la respuesta no es complicada. Depende si nos hacemos la pregunta correcta. En lugar de preguntarnos como solemos hacer, ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Si yo soy San Miguel, ¿verdad? ¿Por qué a mí? La pregunta correcta es, Señor, ¿cómo puedo usar esto para servirte de una manera más efectiva? ¿Cómo puede haber algo positivo? ¿Cómo puede convertirse algo supuestamente tan negativo en algo positivo? O sea, Pablo estaba enfocado en la gloria de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de José? Ese era otro que en el libro de Génesis se cuenta su historia. Alguien que tenía todas las razones también para andar amargado. Si alguien debía quejarse, ese era José. Traicionado por sus hermanos. Vendido como un esclavo. Después termina trabajando en la casa de un oficial de Faraón. Y la mujer, que parece que era una mensajera, parece no era indudablemente una mensajera del mismo diablo, se enamoró de José. Y quería que José tuviera intimidad con ella. Y José dijo, yo no puedo traicionar la confianza de mi amo y acostarme con su mujer. Dice que un día llegó a la casa y ella no estaba, o sea, no había nadie, y la mujer se le tiró encima. ¿Y qué hizo José? ¿Se acostó con ella? Salió corriendo. Pero no porque no le gustaran las mujeres. No. José era joven, piénsenlo, apuesto, y me imagino que en su edad tendría las hormonas encendidas. Si él se hubiera dejado llevar por su pasión humana, hubiera cedido. De todas maneras, esa mujer no iba a decir nada, pero él salió bien. ¿Y saben lo que hizo la descarada? Dijo que él trató de violarla, y a José lo agarraron y lo metieron en un calabozo. El hombre había sido fiel y terminó en un calabozo. Pero dice la palabra que allí en aquel calabozo Jehová estaba con él. Y un día, por vueltas que da la vida y la providencia de Dios moviéndose, los hermanos de José terminan en Egipto. Y ya José había salido del calabozo, se había convertido en la segunda persona más importante de Egipto. Y sus hermanos llegaron a José a pedirle ayuda. No sabían que era José. Bueno, yo no voy a seguir con la historia porque ustedes la conocen. Pero lo maravilloso de esto es que cuando José se da a conocer a sus hermanos y les dice quién era, me imagino que ellos, aunque la Biblia no lo dice, deben haberse orinado en su vestido de miedo, porque dijeron, ahora este va a cobrarse lo que le hicimos. Y dice Génesis 50:20. Qué tremendo, dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Él no se vengó de sus hermanos, Él los perdonó. Y les dijo, es más, allá donde están se van a morir de hambre, vayan y busquen a nuestro padre, tráiganlo. Mi casa es la casa de ustedes. Eso se llama, hermano, vivir con gozo. A pesar de que tengas razones para considerarte una víctima.
La segunda razón, gozo, vivir gozosamente es estar gozoso a pesar de otros. Dice los versos del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas las maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Incluso allá en el primer siglo, los primeros días de la iglesia llena de dinamismo, no todo el mundo hablaba de Dios correctamente motivado. Hoy en día mucha gente habla de Dios, más en este país. Donde quiera te encuentras a alguien predicando. Algunos predican de todo tipo de cosas. Dios conoce las motivaciones de cada uno y la fidelidad. En aquellos tiempos era igual. A pesar de que Pablo era un hombre tan lleno de dinamismo espiritual, era un hombre que no estaba por encima del dolor personal ni los sufrimientos. Yo me imagino que Pablo debe haber pasado unos cuantos días de perro como nosotros a veces tenemos. Pero una de las grandes cosas del gozo es aprender a ser lo suficientemente tolerante con los demás. Porque miren, si nosotros no dejamos pasar algunas cosas, nos vamos a morir jóvenes. Imagínese si usted explota ante toda persona que considera que le está haciendo daño, digamos. Yo una de las cosas que veo en Pablo es que se enfoca en la obra de Dios y el progreso del Evangelio, a pesar de que habían algunos que estaban predicando con motivaciones equivocadas. Fíjense lo que él dice, se lo voy a decir en otras palabras. ¿Qué importa si algún predicador tiene motivos equivocados y me ataque a mí? ¿Qué me importa? Lo importante es que a pesar de sus motivos equivocados, esté proclamando a Cristo. Si se proclama a Cristo, esa sola razón me da alegría. Todo lo demás, dejo que Dios se ocupe de ello. Hacer otra cosa, hermanos, es vivir como personas mezquinas, cascarrabias, sombrías. Una de las cosas que uno aprende con el tiempo es a darse cuenta que hay pocas cosas que realmente pocas cosas por las cuales vale la pena luchar y enfrentar. No vamos a pensar que Pablo era un blandengue, que era un hombre que evitaba los conflictos a cualquier precio. No, él sabía elegir, como dije en la mañana, sus propias peleas, las batallas que luchar. Y una de las cosas que vemos en Pablo es que cuando el ataque era con el mensajero, él la dejaba pasar. Pero cuando el ataque era contra el mensaje, ahí no cedía. Si usted duda de eso, léase la carta de Pablo a los Gálatas, donde él confronta a falsos mensajeros, donde tiene que decirle a la iglesia, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. O sea, cuando se metían con la verdad del evangelio, salía al frente y la defendía a cualquier precio y sin importarle las consecuencias. Pero cuando se metían con el mensajero, no le daba tanta importancia, porque en realidad la batalla de los enemigos no es con nosotros, es con Dios. Y déjeme decirle que aquel que se atreve a pelear con Dios nunca va a ganar, nunca. Él miraba lo positivo, y lo positivo era que de todas maneras el evangelio
se estaba predicando. Estas personas estaban predicando el Evangelio. Puede ser que tuvieran motivos incorrectos y estuvieran atacando a Pablo, pero el resultado final era que estaban predicando el Evangelio, y eso, decía él, para mí es razón de gozo. La tercera razón para vivir con gozo es estar lleno de esperanza sin tomar en cuenta la incertidumbre. Versos 19 y 20. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también me será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bueno, hermanos, este hombre estaba viviendo motivos difíciles, circunstancias difíciles. En realidad no sabía al final qué podría ocurrir con su vida. Él se mantenía enfocado en su llamado, aunque tenía la esperanza de ser librado. Por eso él dice que va a resultar en mi liberación, porque sé que ustedes están orando por mí y Dios me está suministrando su poder. Ahora, suceda lo que suceda, ya sea en mi cuerpo por vida o por muerte, seguiré predicando el Evangelio. Este era alguien que estaba bien enfocado. Muchas veces tenemos temor al futuro. No sabemos lo que puede ocurrir mañana. Ninguno de nosotros tiene control de lo que va a suceder en las próximas horas. Tal vez usted dice, bueno, en las próximas horas yo voy a estar en tal lugar. Eso se llama un pronóstico. Porque usted no puede decir, yo tengo la seguridad de que en un par de horas voy a estar haciendo eso. ¿Cuánta gente no ha pensado igual? Y las cosas le han cambiado. Aquella gente que se levantaron en la mañana aquella mañana del 11 de septiembre del 2001, como hacían todos los días, fueron allí a las Torres Gemelas a trabajar y se despidieron de la gente que amaban, le dieron un beso y le dijeron, nos vemos luego. Estaban haciendo ¿qué? Lo que hacían todos los días. Yo estoy seguro que ninguno de ellos tenía la más mínima idea de que en las próximas horas iban a estar literalmente viviendo un infierno en esas torres. Y así ocurre muchas veces. Y como yo decía, somos frágiles, no tenemos ningún control de lo que va a pasar mañana. Hay cosas que sí podemos dar por segura. ¿Y saben qué? Una de las cosas que podemos dar por segura, ¿cuál es? La muerte. Eso no es un pronóstico, eso es una certeza. Todos un día nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Ahora la pregunta es, ¿estoy preparado para ese momento? Porque el libro de Dios habla de una eternidad. Habla de una eternidad con Dios y de una eternidad sin Dios, que la Biblia llama el infierno. Y eso nos puede sorprender a cualquiera. Yo que soy pastor y soy cristiano, y aquel que no es pastor ni es cristiano, todo el mundo se va a morir un día. Ahora no sabemos cuándo. Pablo estaba tranquilo porque él sabía en quién había creído. Y si en las próximas horas le llegaba la muerte, estaba seguro lo que iba a pasar con él. Por eso vemos a Pablo como un hombre enfocado. Solía decir Samuel Johnson que cuando un hombre sabe que lo van a ahorcar en 15 días, su mente se concentra de un modo maravilloso. Y yo pienso que si la gente realmente, no es que usted va a vivir pensando constantemente en la muerte, pero sí tiene que vivir cada día como si fuera el último. Hay personas que literalmente se han enfrentado con la muerte. Personas que han recibido un pronóstico desastroso, devastador, digamos. Y usted no puede estar tan cerca de la muerte y seguir viviendo igual.
Porque entonces es cuando uno se da cuenta de que ha desperdiciado su vida en cosas que no son tan importantes. Pablo había enfocado su vida en Dios y estaba viviendo para Él. Y él decía, lo que vaya a suceder mañana, yo descanso en Él. Eso es lo único que nos puede producir gozo. En cuarto lugar, estar contento. Vivir con gozo es estar contento porque Cristo es lo esencial. Y con esto termino. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A nosotros nos parece maravilloso este versículo. Pero busque a una persona que no sea cristiana y léale este versículo. Va a decir, eso está mal. Morir ganancia. La gente ve la muerte como una desgracia. Pero el secreto de todo es esto. Usted no puede decir que morir es ganancia hasta que no dice lo primero o no vive lo primero. ¿Qué es lo primero? Vivir con Cristo y para Cristo. Por eso Pablo podía decir, para mí es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía, si estoy vivo, le estoy sirviendo a Dios. Si me muero, me voy con Él. No hay manera en que pueda perder. Ahora, esto solo se puede aceptar por fe. Porque la peor cosa que le puede ocurrir a alguien sin Dios es morirse. Pero si usted lo mira desde la perspectiva cristiana, es lo mejor. Porque creemos que nos vamos con Dios y nos vamos a vivir con Él para siempre. Vamos a tratar de decir este versículo y poner otras cosas, a ver si sirve. Imagínense que yo diga, para mí el vivir es el dinero. Así hay gente, para mí el vivir es el dinero. Y el morir, dejar todo atrás. ¿Sí? Una persona puede decir, para mí el vivir es el dinero, pero no puede decir, me lo llevo. ¿Usted ha visto un U-Haul detrás de un carro funerario? No, te vas con la ropa que te ponen, con la que quieran ponerte, nada más. Hay gente que tiene millones, pero con esos millones no pueden comprar a la muerte, no se soborna. Segundo, alguien puede decir, para mí el vivir es la fama. Hay mucha gente que así sucede. Para mí el vivir es la fama y el morir, ser olvidado. Vamos a pensar en las grandes figuras que conocemos. Hay muchos de ellos, algunos de ellos han muerto recientemente. Tenemos a Camilo VI, José José, Juan Gabriel, que también se murió, Michael Jackson, personas que han tenido muchos fans. A medida que vaya pasando más el tiempo, se van olvidando. Se olvidan. Al final nadie te recuerda. Al final, para saber quién eres, tienes que meterse en una enciclopedia, en Wikipedia, y buscar ahí el nombre de fulano. La fama es efímera y realmente no llena el corazón. Vamos a pensar, para mí el vivir es el poder y la influencia. Vamos a pensar que tú eres una especie de Napoleón o no sé, figuras que han tenido mucho poder y han querido hasta conquistar el mundo. Para mí el vivir es poder e influencia, y el morir, perder ambas cosas. Miren a Hitler, ese hombre que llegó casi a conquistar el mundo. Ustedes saben cómo terminó él, metido en un búnker y disparándose en la cabeza. Desquiciado, totalmente desquiciado, como un loco. Otros podrán decir, para mí el vivir es poseer, y vuelvo, morir con las manos vacías. De alguna forma, todo lo que usted meta ahí se desinfla. No tiene sentido.
Por ejemplo, cuando nuestro objetivo es el dinero, vivimos toda la vida con miedo a perderlo. Nos hacemos paranoicos, suspicaces. Cuando nuestra meta es la fama, nos volvemos competitivos para que nadie nos sobrepase. Nos volvemos envidiosos. Cuando nos impulsa el poder y la influencia, nos volvemos egoístas, voluntariosos, arrogantes. Cuando las posesiones se convierten en nuestros dioses, nos volvemos materialistas. Pensamos que nunca vamos a tener lo suficiente, nos volvemos codiciosos. Ninguna de estas cosas da gozo. El único que puede llenar esta verdad es Cristo. Por eso dice, porque para mí el vivir es Cristo. Si sacas a Cristo, lo pierdes todo. Si pones a Cristo, se endulza el pastel. Hay razones suficientes para vivir con gozo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, murió por ti. Él vino a este mundo y ocupó nuestro lugar en la cruz para que tú y yo no tengamos que andar viviendo una vida miserable. Para que podamos vivir con esperanza en este mundo que es difícil, donde hay tantas razones para andar triste, amargado. Pero cuando tenemos a Cristo tenemos paz, porque Él vino y murió por nosotros. Yo le decía a los jóvenes en la mañana que ya nadie puede negar la existencia de Jesucristo. Ni las personas más rebeldes e incrédulas pueden decir, no, Cristo no existió. Porque históricamente se ha documentado que existió un hombre llamado Jesús, que hizo milagros, que lo crucificaron. Una de las fuentes que se emplea para esto es Antigüedades de Josefo, un historiador judío, que no era creyente, cristiano, pero él documentó muchas de las cosas que sucedieron en la época de Jesús y habla de Jesús. O sea, decir ahora que el Jesús histórico no existió, ya ese es el colmo de la ignorancia. Ya eso no es ateísmo, es ignorancia. Ahora, el problema es que Jesús es diferentes cosas para las personas. Por ejemplo, para nosotros es el Salvador, el Hijo de Dios. Pero para otros, Jesús es, yo he oído personas que me dicen, un líder espiritual, un gran maestro, un gran ejemplo moral. Vamos a pensar como locos. Y ustedes me van a seguir en la locura. Vamos a pensar que Cristo no sea el Salvador. Que no sea el Hijo de Dios como dijo que era. ¿Podría realmente Cristo ser un líder espiritual? ¿Un ejemplo moral? ¿Un gran maestro de dignidad? ¿Qué creen? ¿Podría ser? No, porque por ejemplo Mahatma Gandhi era un líder espiritual, un luchador por los derechos, la lucha pacífica, y podríamos mencionar a otro. Pero Gandhi nunca dijo que él era Dios. Podemos pensar en otros líderes, ellos no dijeron que eran Dios. Pero el problema con Jesús es que Él dijo que Él era Dios y que era el Salvador. Entonces, si Jesús no es quien dijo que era, ¿quién es entonces? Nos queda esta opción: o un loco, o el mentiroso más grande que ha existido en la historia. Quiere decir que no tenemos la opción de ver a Jesús como un maestro, un ejemplo moral. Él era todas esas cosas, pero en realidad Jesús dijo que era ¿quién? Dios mismo. Y dijo además que había venido a morir por los pecadores. Él dice en la Biblia, a menos que ustedes crean que yo soy el que soy, ustedes van a morir en sus pecados. O sea, no hay opción para mirar a Jesús de una manera distinta a cómo Él se nos revela en la Biblia. Y la mayor prueba de que Jesús es quien dijo que es que usted y yo estamos aquí. Que después de tantos siglos y tantos ataques al cristianismo, la Biblia sigue en pie y el cristianismo se sigue predicando.
Nunca vas a poder decir, para mí el morir es ganancia, a menos que tengas a Jesús en tu corazón. No significa que ahora te vas a decir, bueno, como yo soy cristiano, ahora cuando salga a la calle, el primer carro que vea, me voy a tirar contra él para irme para el cielo. No es eso. Somos cristianos, pero no locos. Lo que significa es que yo voy a vivir aquí porque la vida es un don que Dios me ha dado y debo disfrutarla hasta que Él determine. Y cuando Él determine, yo voy a partir en paz. Alguien dijo, uno no está preparado para morir hasta que no está preparado para vivir. O sea, uno no está preparado para vivir hasta que no estás preparado para morir. Y para estar preparado para morir, necesitamos a Jesucristo. El gozo es una decisión, pero nosotros tenemos todas las razones para vivir con gozo, a pesar de lo difícil que pueda ser la vida. No podemos prometerle a la gente que si vienen a Jesucristo se les va a acabar los problemas, pero sí podemos darle a las personas la seguridad de que en medio de los problemas Dios va a estar con nosotros y en Él siempre va a haber una solución, una respuesta. Que el Señor nos bendiga.